Bienvenidos convocados para la buena batalla de la fe a esta su cuarta entrega del estudio titulado El ayuno que Dios escogió. Quiero invitarle una vez más para tomar su Biblia, una libreta de apuntes y estudiar cada una de las citas bíblicas que durante todo este estudio usted encontrará. No olvide nuestra invitación a unirnos en ayuno todos los miércoles. Es nuestra cita en Convocados para la buena batalla de la fe. ¿Cuándo es necesario ayunar? El Evangelio de Mateo, el capítulo 9 y el verso 14 y 15, dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hay una pregunta sobre el ayuno. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan están un poco contrariados porque no veían a los discípulos de Jesús ayunar. Tanto los fariseos como ellos ayunaban muchas veces. Y es natural que una persona que ayuna mucho se cuestione cuando ve que otros que son discípulos de Jesús no lo hacen. ¿Cuándo es necesario ayunar? La respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos de Juan nos deja una gran enseñanza respecto del ayuno y nos aclara cuándo es necesario ayunar. En primer lugar, Jesús nos enseña que ayunar es más que un acto religioso. Quiero invitarle a leer Mateo capítulo 9 y el verso 14. Tanto Juan Bautista como los fariseos tenían un mensaje centrado en la ley. Por eso los discípulos de ellos ayunaban, porque la ley lo exigía. Sin embargo, el Señor les enseña que más que un acto religioso, debe darse en un espíritu completamente diferente. Ayunar en este tiempo es más que un acto legal, es y debe ser un deleite. El reclamo de los discípulos de Juan está enmarcado en la ley mosaica, pero la enseñanza de Jesús es llevada a otro nivel, la ley del Espíritu. El ayuno que Dios escogió corresponde a un vino nuevo y por eso era necesario, antes de seguir cumpliendo con esa hermosa tarea, renovar los odres para entender lo que viene de Dios. Quiero invitarle a leer Mateo capítulo 9 y el verso 17. En segundo lugar, Jesús nos enseña que hay un tiempo especial para ayunar. Mateo capítulo 9 y el verso 15 nos ilustra esto. Para los discípulos de Juan y para los fariseos, ayunar era algo obligatorio. Por eso el cuestionamiento hacia los discípulos de Jesús. Jesús les recuerda que los que estaban de bodas no ayunaban y usa la palabra tener luto. ¿Acaso ayunar es estar de luto? En ninguna manera, solo que él usa ese término para referirse al concepto de la ley en cuanto al ayuno. Para ellos, ayunar era una costumbre y era visto como aflicción, como sacrificio que producía en muchos casos lamento y los llevaba a demudar su rostro. Esa era la manera en que ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos. Quiero invitarle a leer Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Ayunar de esa manera no era algo que agradara a Dios. ¿En qué momento entonces se debía ayunar? El versículo dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús habló del momento en que sería levantado de la tierra y entonces llegaría el tiempo en que la iglesia debería ayunar y es precisamente el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo en que la esposa del Cordero debe ayunar. En tercer lugar, Jesús nos enseña que el verdadero ayuno es un vino nuevo que debe echarse en odres nuevos.
Quiero invitarle a leer Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. Jesús menciona que ayunar verdaderamente como a Dios le agrada debe ir más allá de lo religioso. El Señor necesitaba preparar a su iglesia para ayunar de manera diferente. Jesús enseña que el ayuno no es parte de un sistema religioso lleno de normas y tradiciones, sino un vino nuevo que empodera a la iglesia para ver resultados sorprendentes en su vida espiritual. Solo podremos ayunar como a Dios agrada si nuestra vida realmente es renovada verdaderamente en el Señor. ¿Por qué debemos ayunar en este tiempo? En Mateo capítulo 9 y el verso 15 nos ilustra lo que el Señor estaba diciendo. Llegará un tiempo en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué debemos ayunar en este tiempo? En primer lugar, porque el esposo fue quitado y ayunar es la manera de estar conectados con el esposo espiritualmente. Mientras Jesús estaba presente, su iglesia no ayunaba porque disfrutaba de su presencia y de todo lo que Él les sustentaba. Pero ahora que Jesús está en el cielo, la iglesia se conecta con el esposo a través del ayuno. En segundo lugar, porque es la manera de renovar la vida espiritual. Nuevamente quiero invitarle a leer Mateo capítulo 9, versos 16 y 17. Tanto el vestido viejo como los odres viejos representan la antigua manera de ver la vida espiritual que tristemente se volvió ritual y que el Señor Jesús vino a renovar. Ayunar es una práctica de la vida espiritual, pero no debía hacerse a la manera antigua, porque esa manera antigua cansó al Señor. Vea lo que dice Isaías capítulo 58, desde el verso 2 hasta el verso 4. No se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el resultado no es el mejor. No se puede echar un vino nuevo en odres viejos, porque el resultado no es el mejor. Se necesita una renovación de la vida espiritual, y eso hizo el Señor mientras estaba presente en la tierra. Renovar a su iglesia. Preparó a su iglesia para ayunar y vivir la vida espiritual como a Dios le agrada. Por eso la manera en que la iglesia ayuna debe ser diferente. No debe ser un acto religioso simplemente, debe ser un deleite, debe ser una alegría similar a cuando una persona está de bodas. Convocados para la buena batalla de la fe. Bendiciones.